Bienvenidos a una nueva clase de educación ciudadana. En esta oportunidad traemos el tema la ciudadanía y el ser ciudadano. El objetivo de la clase es el siguiente: identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, considerando los deberes del Estado, los derechos y responsabilidades ciudadanas. ¿Qué entendemos por ciudadanía? Recordemos que muchos de los conceptos que se utilizan en política son muy antiguos, es decir, provienen principalmente de las culturas greco-latinas. Por lo tanto, podemos decir que el concepto actual de ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad, y se refiere al conjunto de derechos políticos, civiles, sociales y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. Es decir, el habitante de la ciudad, que es el ciudadano, posee un conjunto de derechos que a su vez interactúa con el resto de la sociedad en que vive. ¿Y qué significa ser ciudadano? Bueno, es la condición que hace a una persona ser sujeto de derecho y que interviene en el gobierno del país a través del ejercicio de los derechos políticos. Esto quiere decir que un ciudadano que es un sujeto de derecho por ley puede ejercerlo cuando exista algún tipo de evento en donde pueda participar como ciudadano, como por ejemplo en un proceso eleccionario para elegir algún tipo de autoridad. Pero además, hoy podemos hablar de otras dimensiones de los derechos del ciudadano, más allá de lo político. ¿Cómo es eso? Veamos, te lo explico. La ciudadanía activa se construye sin duda a través de la participación política, pero también se puede participar en empresas, hospitales, familias, escuelas, universidades, iglesias, sindicatos y medios de comunicación. En esos lugares que tienen capacidad de generar no solo riqueza material, sino también riqueza social y moral, no solo capital físico, sino también capital social y capital ético. Sin ello, no prosperan las naciones, mucho menos la República de la Humanidad. Esto significa que los ciudadanos no solamente pueden ejercer sus derechos a través de una participación política, también existe la prerrogativa de poder participar en otros tipos de eventos e instituciones como empresas, hospitales, familias, escuelas, universidades, etc. En ellos también tienen la capacidad para poder generar algún tipo de aporte, pero en el caso de ese aporte puede ser, digamos, de carácter social y moral, como también otorgar un capital social y capital ético. Estos son sumamente importantes, ya que con ellos se fomenta y se prospera el desarrollo de un determinado país o nación. Lo dicho anteriormente es una postura de la filósofa española Adela Cortina en el año 2010. Ahora veámoslos en el siguiente cuadro. En este cuadro podemos encontrar las dimensiones y sus implicaciones. Por lo tanto, podemos observar lo político, lo social, lo civil, lo económico, lo cultural, lo cosmopolita. Las implicaciones. Esto está en directa relación al ciudadano, que con sus aportes obviamente van a contribuir al desarrollo integral de un país o una nación. Pues bien, ahora el Estado de Chile debe asegurar al ciudadano ciertos derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución Política de nuestro país en su capítulo número 3 de los derechos y deberes constitucionales. Debemos recordar que nuestra Constitución está constituida por 15 capítulos. El capítulo número 3 habla de los derechos y deberes constitucionales y algunos de ellos son, en este caso, el artículo 19 establece los derechos del ciudadano, pero a su vez también establece las obligaciones del Estado para el respeto de esos derechos. Como ustedes pueden observar,
se señalan algunos derechos como por ejemplo el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada, la inviolabilidad del hogar, el derecho a la educación, la libertad de emitir opinión, el derecho a reunirse, el derecho a la seguridad social. Son derechos de un ciudadano, pero también se establecen algunos deberes y responsabilidades, como por ejemplo el mismo artículo 19, en una extensión de su artículo 10, perdón, de su inciso 10, es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Cuando se habla de comunidad, se está refiriendo a la comunidad de ciudadanos, que tienen que también contribuir al desarrollo de esta educación. Como también el artículo 22 señala que todo habitante de la República, está haciendo alusión a los ciudadanos, debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Por lo tanto, se otorgan derechos, pero también se otorgan deberes. También es importante destacar que el Estado debe asegurar los derechos culturales del ciudadano. Ciudadanía y derechos culturales. Chile y 169 países han firmado y ratificado durante el 2018 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. De entre todos estos derechos, los culturales son considerados por muchos como los menos desarrollados en cuanto a su alcance, contenido jurídico y posibilidad de hacerlo respetar. ¿Y qué ha hecho Chile en esta materia? Desde el retorno a la democracia, las políticas públicas en cultura a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, han ampliado su foco de acción al fomento de los artistas y el fortalecimiento de la participación cultural de toda la ciudadanía. Esto permite el desarrollo del arte, la cultura y el patrimonio cultural desde los territorios expresado en la diversidad de identidades, de memorias históricas y de formas de expresión y manifestaciones de un país. Esto quiere decir de que nuestro país en democracia ha potenciado la cultura y las artes, ampliando, digamos, y fomentando a los artistas, la participación cultural de toda la ciudadanía para, digamos, rescatar el patrimonio cultural en todo el territorio y así poder, digamos, rescatar la diversidad de identidad, como también las memorias históricas o formas de expresión de un país. Otro avance importante en derechos culturales fue la incorporación de la educación intercultural bilingüe en los planes de estudio. ¿Me puede explicar eso? Claro, y es bien simple. El Estado, a través del Ministerio de Educación, ha impulsado una propuesta de educación intercultural bilingüe, EIB, orientada al reconocimiento cultural de los pueblos originarios. Y en 2010 se incluyó la asignatura de lengua indígena como plan de estudio, que abarca las lenguas aymara, mapuzungún, quechua y Rapa Nui. Obviamente estos planes de estudio se adecúan a la zona geográfica del determinado pueblo. En el caso del aymara y quechua, en la zona norte, mapuzungún, centro-sur del país, y Rapa Nui, la zona insular de la isla de Pascua, hoy en día Rapa Nui. En las siguientes imágenes podemos observar cómo se lleva a cabo el proceso de la educación intercultural bilingüe. En esta podemos observar que se da en etapas iniciales, es decir, los niños pequeños aprenden a través de un educador tradicional, quienes le enseñan primero que nada la lengua y además también valorar y respetar la identidad originaria. Finalmente, ¿cuál es nuestro rol como ciudadanos en una democracia? Los casos que conocemos de corrupción, colusión y malversación de fondos públicos han hecho patente la necesidad de una mayor fiscalización y control sobre nuestras autoridades. Pero ¿cuál es nuestra propia responsabilidad ciudadana en este escenario? Tanto la prensa como la opinión pública son también responsables de fiscalizar el poder político. Recordemos que nosotros, como ciudadanos, ejercemos nuestro derecho a la participación ciudadana
y el ejercicio de la elección de nuestras autoridades. Por lo tanto, es el deber de nosotros también fiscalizar al poder político. Bueno muchachos, hemos llegado al final de esta clase, la ciudadanía y el ser ciudadano. Solo quiero dejar en claro que es el Estado de Chile quien debe ser garante y debe asegurarnos de respetar todos los derechos. Finalmente, le dejaré las actividades que deberán ustedes realizar. Adiós.